Nos encontramos en Zhuhai, según los parámetros chinos, una pequeña localidad del sur con cerca de 1 millón de habitantes. Aquí hemos quedado con Héctor Muñoz, un joven aragonés que trabaja como profesor de español en una universidad china. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola Aitana, ¿cómo estás? Un beso. Encantada de Igualmente. verte. Héctor, ¿de dónde eres? Soy de Zaragoza, capital. Zaragoza. ¿De qué margen del Ebro? De la margen izquierda, hombre, del Arrabal. Oye, sácame de dudas, porque viendo este paisaje no sé si estamos en el entorno rural, en un entorno urbano. Pues en teoría Zhuhai es una ciudad costera, lo que pasa es que más bien realmente son una serie de pueblos alineados a lo largo de la costa, más bien. Por eso se combina pues un ambiente más urbano hacia allá, hacia Pompey, con una calle un tanto rural llena de gallinas. Y gallinas, efectivamente. Poco tierra de nadie. Pues te cuento, Aitana, este es el portal de la casa, digamos. Se puede entrar por la cafetería, pero yo entro por aquí. Esta es mi bicicleta, que recibe el nombre de Tétanos, porque está la pobre un poco oxidada. Y se sube a mi casa por aquí, que es un segundo piso nuestro, un tercer piso para los chinos. Deduzco que sin ascensor, ¿no? ¿Para qué? Somos jóvenes, hombre. Aitana, venga, pasa. Pues esta que ves, Aitana, es mi casa, estoy recién instalado, llevo 12 días aquí. Muy poquito tiempo. Y me acabo de mudar. ¿Y cómo lo conseguiste, Héctor? Como mi chino no daba para tanta negociación, conté con mi profesor de chino, que me echó una mano, y la negociación, de hecho, costó 5 señoras horas sentados con el propietario. Yo al profesor de chino le decía, llevo 2 horas con este señor y no llegamos a un acuerdo, o sea, si después de 2 horas no nos ponemos de acuerdo, es que no hay manera de alquilar esto. Y el profesor de chino me dijo, no, precisamente 2 horas sentado contigo quiere decir que está interesado contigo. Veo que tienes un pequeño rincón aragonés. Algún guiño a Aragón sí que tengo. Pequeñito. Sí. Por ejemplo, este agosto estuve en Zaragoza, fui a la Expo, y en el pabellón de Aragón me encontré esta postal que me encanta. Aquí tengo una foto de la fiesta de despedida con las caras pintadas al estilo chino que montaron mis amigos en Zaragoza, y aquí tengo a un maniquí que lo llamo Walter, mi amigo Walter, al que le tengo colgado siempre un cachirulo. ¿Tienes problemas para navegar por internet en China? Yo creo que no, que es un secreto a voces, ¿no? Que hay una censura de internet en China. Efectivamente, hay censura de internet en China. En octubre, creo que fue el del 2007, coincidiendo con la reunión general del Partido Comunista, Facebook no fue YouTube. YouTube desapareció 13 días, desapareció del mapa. Y dijeron que fue un fallo del servidor. ¿Y esta música que escuchamos de fondo que tienes aquí en el ordenador? Esto tiene mucha historia. En la otra ciudad en la que vivía antes, la verdad es que estaba bastante aburrido. Entonces conocí un amigo chino que grababa música y como ahí podéis ver que tengo la guitarra, pues tengo mi vena musical, por llamarlo de alguna manera, y le propuse pues grabar unas canciones y estuvimos pues desde junio del 2007 hasta diciembre prácticamente haciendo experimentos, grabando cancioncillas y desde luego fue las pocas cosas que me mantuvo vivo en esa otra ciudad. Héctor, ¿por qué uno a los 25 años decide irse a China? Me habría gustado irme antes, pero bueno, hay una serie de razones. Mi familia ha sido siempre muy de lenguas raras, con un padre profesor de ruso, y estudié luego una carrera relacionada con lenguas. Estudié chino en la universidad y llega un momento en que si realmente quieres aprender el idioma tienes que irte. A los 25, a los 30 o a los 22 tienes que irte a China. ¿Cuándo te llegó esa oportunidad? Me llegó con una empresa de cerámica española. Las condiciones eran muy ventajosas, muy buenas. Fue la primera oferta seria que recibí y no me lo pensé realmente. No. El trabajo no era un trabajo relacionado con la lengua, era un trabajo administrativo, con lo cual no me llenaba tanto. Era un mundo de hombres de negocios un tanto sórdido, sin juzgar, sin entrar en juicios, un mundo con el que yo tengo muy poco que ver. Después de lo que tú nos has contado, tú distingues 2 etapas de tu vida en China, ¿no? Sí, la segunda etapa ha sido en esta ciudad en la que estamos ahora, que es Zhuhai, que ha sido la etapa en la que me he desarrollado como profesor de español. Me aporta que principalmente tengo la sensación de estar haciendo algo por China. Aparte de impartir clases de español, recibo clases de historia de China, de lengua china y de caligrafía china. Pues esta universidad es la Sun Yat-sen University y en chino se llama Zhongshan Daxue.
y es una universidad, es la más prestigiosa en la provincia de Kuantan, que es la provincia del sureste en la que estamos. Estamos hablando de un campus gigantesco. Es un campus... Y de grandes distancias, ¿no? Sí, 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 eso explica que haya medios como este cochecito eléctrico para desplazar a los alumnos. Para un occidental, ¿dónde está la dificultad de la caligrafía china? Yo creo que la primera dificultad es la paciencia. Solo con el trazo horizontal, que es uno de los muchos trazos de la escritura china, podemos estar... Bueno, ellos han estado una semana entera, más 6 hojas como estas de deberes consistentes en llenarlas de trazos el mismo todo el rato. Es un tipo de preparación y de perfeccionamiento muy chino. ¿Y el chino oral qué tal se te da? ¿Mejor? Mejor, aunque el chino oral tiene el problema de los tonos. Eso cualquier persona que se haya aproximado al chino sabrá que hay 4 tonos y que cualquier sílaba dicha de un tono o de otro tono cambia el significado completamente. Pero no por ello desanimamos a la gente, ¿no? No, es posible. Sé de chinos que hablan muy bien español y sé de españoles, como mi propio tío, de hecho, que vive en Taiwán y que habla chino perfectamente. Ahora ves, Aitana, que hemos cambiado un poquito de entorno. Hemos dejado quizá la zona más rural, nos metemos en las grandes avenidas y hay una zona residencial para extranjeros en la que yo he vivido, que es de las más famosas. Pero lo que me gusta no es esto, sino lo que hay al otro lado, que es un paisaje muy desolado, que son los campos de ostras, y si quieres te llevo ahora mismo. Para alguien nacido en Zaragoza, acostumbrado a ver el Ebro delante de su casa, pero poco más, pues ver semejantes parcelas de mar dispuestas así, con el fin de cultivar ostras, le resulta como muy pintoresco. Además que es un paisaje muy tranquilo y que lo descubrí los primeros días aquí, que me ayudó a dar en mis paseos y a afrontar pues la nueva etapa que me tocó vivir aquí de profesor. Bueno, Aitana, se ha hecho ya de noche. Yo quería proponerte que fuéramos a un bar muy famoso que se llama The Old Junk y es un punto de reunión de los extranjeros que están en Zhuhai. Entonces he quedado ahí con unos amigos y si quieres que vayamos yo te los presento. Pues muy bien, vamos para allá. Venga, vamos. Hello. En esa mesa los tenemos, estos son... Hola señores, muy buenas noches. ¿Qué tal? Te presento. Ellos son compañeros de trabajo, son mexicanos. Amigo Vueltas, que es francés, y ellos dos son también mexicanos. Muy bien, mucho gusto, encantada. ¿Has hecho amigos chinos? Guardo muy buena relación con el profesor de chino, con algunos alumnos nuestros hay un trato muy cercano, más que quizá con una universidad europea. Aquí la relación alumno-profesor puede llegar a ser muy cercana y muy buena, pero en general con quien más confianza tienes por entendimiento es con gente con la que no tienes problemas de idioma y que están exactamente en tu misma situación. Y hablando de tus amigos de Zaragoza, ¿cuántas veces te acuerdas de ellos? Me acuerdo mucho de ellos, obviamente. Es gente, es uno de los precios que se paga por estar aquí, y da rabia perderte fiestas del Pilar, perderte conciertos. He hecho mucho de menos la música en directo y esos eran eventos a los que acudía siempre con amigos de Zaragoza y claro, eso lo he perdido. Pues, aunque suene muy típico, quiero mandar un beso muy fuerte a mis padres, que aunque estén allí en Zaragoza, sigan allí, pues con las nuevas tecnologías y con internet los sigo sintiendo muy cerca. Otro beso muy fuerte para mi hermana, que también la siento muy cerca a veces. Otro beso para la señorita Simón. Y por supuesto un abrazo gordísimo para el cuarteto de la muerte, que son Julio, Laura, Clara la doctora y Silvia, que no los quiero dejar. Muy bien, Héctor. Encantada. Mucha suerte en el viaje. Ya, después de este día de la familia, Héctor. Pues casi como te descuides. Bueno. Un abrazo adiós. muy fuerte, chao.